A esta hora vamos a hablar de un tema que todavía no ha quedado atrás, es el COVID-19. Moderna solicitará ante la FDA la autorización del uso de su vacuna para la población joven que corresponde a niños menores de 6 años. Información importantísima cuando hay un alta de los casos, por lo menos de la cepa BA.2. Para conocer los detalles de este avance, conversaremos ahora con la doctora Rosa Khalil. Ella es internista y además infectóloga. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias por su tiempo. Días. Buenos días, gusto en saludarlos. Gracias por la invitación. Así Bueno, es. esta es una noticia del día de ayer, reciente, y sí está en todos los medios de comunicación que Moderna está ya ampliando sus estudios, adelantándolos sobre su vacuna de ARN mensajero, que dice que podrá ser utilizada en niños menores de 6 años, entre 6 meses y 5 años, porque aparentemente ya sus estudios de bioseguridad y de efectividad han demostrado ser efectivos también en esta edad de población, la cual estaba totalmente o está totalmente desprovista aún de vacunas. Las Así vacunas es. están aprobadas y para mayores de 12 años en algunos sitios y ya en algunos sitios entre 5 y 12 años, pero sí para menores, perdón, entre 6 y 12 años, pero para menores de 6 años todavía no hay ninguna autorización por parte de la FDA, que es lo que está solicitando Moderna. Así es, vamos a traer un poquito a colación lo que dijo. Moderna afirmó que 2 dosis de 25 microgramos de su vacuna para niños de entre 6 meses a 5 años, como usted decía que están desprotegidos hasta ahora, proporcionan una respuesta inmune similar a las 2 dosis de 100 microgramos que se utilizaron para adultos. Entonces, bueno, esto indica que el beneficio de la vacuna en los adultos jóvenes también se podría ver reflejado en los niños. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cuál es el panorama para los pequeñitos de la casa, tomando en cuenta que al principio del COVID se decía que los niños por lo general no manifestaban síntomas, que no resultaban tan perjudicados como los adultos. Esto se mantiene, nos brinda tranquilidad a nosotros como padres saber que tenemos una opción para colocar a los niños menores de 6 años. Claro, nosotros como médicos científicos y que somos estudiosos del tema, inclusive desde que se inició la pandemia, somos muy pro vacunas, siempre que estas vacunas pasen los sistemas de bioseguridad y de probarlos en todo, en animales y después en humanos. Los niños sí, totalmente desprotegidos, pero sabemos que tenemos 2 años que esto empezó, que más bien el sistema de vacunas ha ido demasiado rápido y ha sido efectivo porque ya lo estamos viendo a nivel mundial con un probable cese de esta pandemia que todavía no está declarado como tal, pero sí, si Dios quiere y esperamos es lo que se vislumbra, y los niños están totalmente desprotegidos todavía, por lo menos los de esta edad. ¿Qué pasa con los niños? Los niños desde que empezó el coronavirus, el COVID, desde hace 2 años, manifestaron menos síntomas de la enfermedad. Tenían enfermedad menos severa o inclusive pasaban totalmente desapercibidos. Pero siempre eran el grupo que como pasaba desapercibido o era sintomática su infección, era el grupo que contaminaba a sus adultos más mayores y que sin saberlo llevaban la infección a casa, por decirlo así, y hacen que esto se replique un poco más. Entonces, fueron creando y desarrollando las vacunas en gente de más edad, en gente inmunosuprimida, en gente con factores de riesgo, y los niños estaban quedando afuera. Poco a poco en la evolución, desarrollaron dosis para niños ya de 6 a 12 años, y nos falta esta población que estaba totalmente desamparada, por decirlo así, de las vacunas, porque los niños también se enferman, los niños también tienen infecciones asociadas o complicaciones del coronavirus, y también pueden tener enfermedades de asintomáticas a leves que la pueden transmitir a sus mayores, y esta cadena, por decirlo así, hay que cortarla para poder acabar con lo que viene de parar la pandemia.
Claro, porque aun y cuando sean asintomáticos, los niños también sirven de fuente de contagio, ¿no? Para los adultos y sus familias. Doctora, una pregunta. ¿Cómo Pfizer en este momento está pidiendo una nueva autorización a la FDA para una cuarta dosis? ¿Esto quiere decir que la efectividad de estas vacunas disminuye? Porque cada cierto tiempo vemos que es necesario como que reforzar nuestro cuerpo con una dosis extra. ¿Es esto normal? Sí, como dije, sabemos que esta es una enfermedad nueva que nos agarró a todos totalmente desprevenidos y a lo largo de estos años hemos visto cómo se ha desarrollado en el tiempo o en los meses la infección y cómo ha sido la respuesta a las vacunas. Al principio, por supuesto, pensamos que era una vacuna al año, después 2 veces al año, pero ya con las últimas cepas de coronavirus o de COVID que han aparecido, se ha demostrado y se ha evidenciado que la inmunidad cae después del cuarto a quinto mes de haber colocado la vacuna o de haber sufrido la enfermedad. Estas nuevas cepas, estas nuevas variantes que nos han infectado, se ha evidenciado que la inmunidad disminuye después del cuarto mes y por eso es que ahora viene la tercera dosis o ha venido la tercera dosis de la vacuna y probablemente ya varios países han empezado la cuarta dosis, entre ellos Chile, Israel, Holanda, etcétera. Y aparentemente esa es la vía que llevaremos en los próximos meses. Siendo Doctora, esto un cambio variante, pues porque va a depender de la evolución de las mutaciones y de las variantes del coronavirus. sí, los medios han reportado que se ha visto un aumento de la cepa BA.2 en el mundo. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? ¿Cuáles deberían ser las medidas de prevención, tomando en cuenta que, por ejemplo, a nivel de colegios ya no están exigiendo a los niños que utilicen las mascarillas o tapabocas? Sí, es un punto un poco, yo diría que controversial, porque si bien la pandemia del coronavirus totalmente no ha sido declarada como pasada, todavía tenemos casos en el mundo y tenemos regiones del mundo que los casos han ido aumentando. Sobre todo esta BA.2, que es una variante del Ómicron. Y vemos que es mucho más infecciosa, mucho más transmisible, que los síntomas son parecidos a la variante BA1, pero que es todavía más contagiosa. Entonces, como está aumentando en varias partes del mundo, no sabemos qué vaya a pasar a futuro, pero preveemos, fíjense que ya empezó en Europa y en los países orientales, ya está en Estados Unidos, ya aumentó un 30% de los casos en Estados Unidos y se prevé que esto igualmente vaya llegando a los países de Latinoamérica dentro de 2 o 3 semanas, que es como ha sido la curva de las infecciones por coronavirus. Esperemos que no, pero es lo que ha ocurrido cuando aparecen unas nuevas variantes. Doctora, ¿qué pasa con las personas que ya han tenido coronavirus y que han tenido efectos secundarios, incluso hasta pasando un año, como por ejemplo deficiencia para respirar, un estado de fatiga o cansancio, o problemas cardíacos o neurológicos? Tenemos muchísimos testimonios de gente que ha pasado por estos casos. ¿Cuál es la recomendación? Uno de los problemas del COVID y por ello la insistencia de vacunarnos y de que no nos dé COVID o que si nos dé muy leve y sin efectos colaterales es que hay una alta incidencia de efectos de enfermedad post-COVID, la cual dura ya después que pasan 4 semanas que te dio el COVID y sigues con los síntomas, ya estamos hablando de un post-COVID. Este COVID puede durar de 6 meses a un año y como sabemos todavía, esto está en estudio porque repito, es una enfermedad relativamente reciente. Estas personas pueden tener varias manifestaciones muy sintomáticas, muy molestas, porque les cuesta incorporarse a su vida laboral, les cuesta hacer sus labores de rutina, por ejemplo, a nivel cardiovascular, muchas personas quedan con palpitaciones y taquicardia, es la más frecuente. A nivel del sistema nervioso central es muy afectada, porque quedan con insomnio, depresiones, les cuesta llevar su ritmo normal, trastornos de la memoria, les cuesta concentrarse, entonces esto disminuye mucho su rendimiento laboral y educativo si estudia, entonces es un temazo como uno dice coloquialmente, y a nivel respiratorio estamos hablando de dificultad para respirar, que peor que eso, también para incorporarte, insertarte a tus labores diarias, entonces por eso es la insistencia de vacunarnos, de que nos cuidemos, de que usemos tapaboca todavía, pese a que
Estados Unidos ya no lo está exigiendo de rutina en muchos sitios y en muchos países ya han relajado medidas. Todavía no se ha declarado el cese de la pandemia, entonces todavía debemos cuidarnos porque sabemos de paso, por allí ya anda la BA.2 del Omicron, no sabemos Así el es. impacto que vaya a tener el mundial. Entonces, Tiene toda la razón. Bueno, la recomendación es mantener el uso de las mascarillas por lo menos en los sitios públicos cerrados. Doctora, muchísimas gracias por esta información tan valiosa que ha compartido con nuestra audiencia el día de hoy. Agradecemos muchísimo su tiempo.